No albergaba grandes esperanzas, pues había muchísima plata. No obstante, era mejor tener pocas esperanzas que ninguna, y me quedaba la satisfacción de ser una molestia para mi marido, aunque se deshiciese de mí también. Sin embargo, Sop, Fleck y Schofer habían hecho más de lo que yo me esperaba. Sin duda, se tardaba menos en tirar el dinero que en generarlo, y la fuerza de los Starig le restaba carga al trabajo. Ya habían abierto un gran círculo en medio de la sala, y el trineo ya estaba otra vez medio lleno. Se habían llevado casi todos los sacos, y solo quedaban las monedas sueltas. Aún así, había una gran cantidad de ellas. Los tres se irguieron cuando entré. Con fuerza mágica o sin ella, también parecían cansados. No me sentía mal por estar tirando la plata de mi señor, pero les estaba haciendo trabajar como mulos para conseguirlo, y para seguir disponiendo de la menor posibilidad, necesitaba que continuasen haciéndolo por mí hasta el final. Durante toda aquella noche y el día siguiente, y después otra noche y otro día más, hasta el último momento posible antes de que el baile hubiese terminado. Por fortuna, la boda de Basia no empezaría hasta tarde, ya que era una joven de ciudad. No habría descanso ni para mí, ni para ellos, salvo que había sido yo quien se había metido en aquel lío, y no ellos, así que ¿por qué habría de importarles? Necesito algo de comer y de beber, admití. Traed algo para vosotros también. Y si estoy viva cuando termine todo esto, añadí, me traeréis toda la plata que tengáis vosotros, o que podáis pedir prestada, y os la convertiré en oro en agradecimiento por el trabajo que estáis haciendo. Los tres se quedaron absolutamente quietos y callados. Un momento después, se miraron los unos a los otros, para asegurarse de lo que había dicho. Itzop soltó. Somos criados. Preferiría que tuvieseis un mejor motivo para ayudarme que ese, dije con cautela. No sirvió de ayuda. Aún parecían tan incómodos como si los hubiese invitado a atravesar una habitación llena de serpientes. Fleck retorcía las manos juntas delante de sí, mirándolas fijamente. Dadivosa, me dijo Schofer de forma abrupta, y lo dijo como si fuera un nombre, aunque no sabéis lo que hacéis, yo acepto vuestra promesa, y en justicia me entregaré yo por ella, si aceptáis el intercambio. Se llevó el puño cerrado a la clavícula y me hizo una reverencia. Xot tragó saliva. Y yo también, afirmó, e hizo otra reverencia. Xot miró a Fleck, en cuyo rostro había una expresión desgarradora y de infelicidad. También yo lo haré, susurró Fleck con una voz apenas audible. Un momento más tarde, juntó las manos sobre el pecho y se inclinó igualmente. Pues bien, Schofer estaba en lo cierto, no sabía lo que acababa de hacer, pero estaba claro que había hecho algo, y había merecido la pena hacerlo. Lo acepto, dije de una vez, y Fleck salió corriendo de la sala para ir a buscar algo de comer. Mientras tanto, Sop y Schofer comenzaron a echar los últimos sacos en el trineo como si su propia vida dependiera de ello, y no solo la mía. Quizá fuera así, por lo que sabía yo. No me parecía que el oro fuera suficiente recompensa por aquello, pero si ellos así lo consideraban, tampoco me iba a quejar. Puede cambiar los ciervos, me dijo Schofer cuando regresó Fleck y yo me uní a ellos en el almacén grande para comer. Asentí con la cabeza. Todos devoramos unos cuantos bocados, y yo cogí un vaso de aquella agua tan fría y volví a trabajar a solas en la segunda sala. Creo que me quedé dormida una o dos veces durante aquella noche, pero no por mucho tiempo. Tan solo dormité desfallecida, allí sentada, y me volví a despertar de sopetón un poco más tarde, al oír el golpeteo de las pezuñas en la sala de al lado, cuando se llevaban otro cargamento para volcarlo en el túnel. Me ardían los ojos, cansados, me dolían los hombros y la espalda. Terminé de pasar la mano sobre las monedas que había en el mantel y lo volví a sacudir. Las horas pasaban tediosas, demasiado lentas y a la vez demasiado veloces. Era un suplicio que no me daba sino ganas de que terminase, pero cuando la línea del amanecer surgió en el espejo, el corazón me empezó a latir con fuerza. Iba más rápido ahora que dominaba el truco de convertir las monedas en columnas de a dos. Ya llevaba una buena cantidad del tercer estante, pero había tres más. Para conseguirlo, tendría que seguir trabajando a aquella velocidad hasta el final. Debía parar y probar bocado. Sob me trajo algo de comer en una fuente y una copa de agua, y las manos me temblaron tanto que estuve a punto de derramarla. Me tragué todo lo que me había traído, sin saborearlo, y volví a aquel trabajo interminable y absolutamente terrible. Mi marido volvió a aparecer justo cuando la puesta de sol se desvaneció del espejo. Me senté sobre los talones y me pasé el brazo por la frente. No estaba sudando, pero me sentía como si sudar fuera lo que correspondía. El rey echó un vistazo a la sala con un frío desagrado, calculando cuánto me quedaba por hacer.
Por entonces ya casi había terminado el cuarto estante, pero solo restaban una noche y un día, y, hasta donde llegaba su conocimiento, aún faltaba por hacer aquella última y monstruosa sala. ¿Qué significado tiene entre vuestra gente hacerle a alguien un regalo? Le pregunté. Tenía muchísimas ganas de saber qué había hecho con mis sirvientes. Me miró con el ceño fruncido. ¿Un regalo? ¿Algo que se da sin recibir nada a cambio? Hizo que sonara como si fuera un asesinato. Intenté pensar en cómo describir lo que había hecho. Lo que se da en agradecimiento por algo que, de otro modo, se podría haber exigido. Su expresión de desdén no se alteró. Solo alguien despreciable se imaginaría tal cosa. Ha de haber una compensación. El rey no había tenido el más mínimo problema en obligarme a convertirle la plata en oro sin ofrecer nada a cambio hasta que yo se lo sugerí, pero no se lo hice notar. Vos me habéis dado cosas sin una compensación, admití. Se le agrandaron aquellos ojos de plata. Te he dado cuanto te corresponde por derecho y cuanto me has exigido, nada más, se apresuró a decir, como si pensara que me iba a sentir de lo más ofendida, y añadió. Tú ya eres mi esposa. No se te puede pasar por la imaginación que pretenda que te conviertas en mi feudataria. De modo que un regalo al que no se podía corresponder había que satisfacerlo con, ¿qué, exactamente? ¿Qué es una feudataria? Hizo una pausa, embargado una vez más por mi atroz ignorancia al respecto de cuestiones perfectamente obvias. Aquella cuyo destino queda vinculado al de otra persona, dijo muy despacio, como si hablase con una niña. Eso no me lo explica de manera suficiente, le dije con aspereza. Levantó las manos en un gesto de impaciencia. Aquella cuyo destino queda vinculado al de otra persona. Cuando un señor prospera, así lo hacen sus feudatarios. Cuando un señor cae en desgracia, así lo hacen sus feudatarios. Cuando queda manchado el nombre de un señor, también el de sus feudatarios, que, igual que él, tendrán la obligación de limpiarlo con su sangre. Me quedé mirándolo, intranquila. No se me había pasado por la cabeza que Fleck, Sop y Schofer estuviesen poniendo en juego sus propias vidas, y, por mucho que ya sospechara que fracasar supondría mi muerte, había algo peor en oírlo claramente de sus labios. Manchado, como una prenda que se echa a perder y que no tiene más arreglo que teñirla entera de rojo sangre. Suena como si fuera un acuerdo terrible, dije con un nudo en la garganta, tratando de sonsacarle un poco más. Quizá lo estuviese malinterpretando. No alcanzo a imaginar por qué aceptaría a alguien convertirse en feudatario. Se cruzó de brazos. El hecho de que no te alcance la imaginación no es prueba de que no haya respondido tu pregunta en condiciones. Apreté los labios, pero es que había abordado aquello de un modo demasiado directo. Formulé mi última pregunta con mucho más cuidado. Muy bien. Entonces, ¿cuáles serían las diversas y aclaratorias razones por las que alguien aceptaría o rechazaría tal oportunidad? Para ascender de posición, por supuesto, dijo de inmediato. Un feudatario se sitúa siempre un rango por debajo de su señor. Sus hijos heredan tanto el rango como el vínculo de su obligación, pero los hijos de sus hijos solo heredarán el rango y, en el momento de nacer, poseerán por derecho propio la posición que ostentase entonces el feudatario. En cuanto a quién la rechazaría. Aquellos cuyo rango ya es elevado, o quienes sospechan que es probable que se produzca la caída del señor que les requiere su obligación. Solo un necio vincularía su destino por tan escasa ganancia. Estaba visiblemente complacido de imponer sus argumentos sobre aquella cuestión, pero se detuvo y adoptó una repentina cautela. ¿Qué es lo que te preocupa tanto de los feudatarios? Quiso saber. ¿Acaso os debo yo a vos mis respuestas? Le pregunté con el más dulce de los tonos que fui capaz de lograr, con el cuidado de formularlo como una pregunta. Abrió la boca, la volvió a cerrar y me fulminó con la mirada, irritado, antes de marcharse altivo sin decirme otra palabra más. Al fin y al cabo, no podía darme una respuesta gratuita. Allí me quedé sentada y en silencio cuando él se marchó, en lugar de volver al trabajo. Desconocía lo que había estado haciendo con Schofer, Sop y Fleck, pero ahora que lo sabía intentaba convencerme de que, de haberlo sabido, lo habría hecho de todos modos. Al fin y al cabo, yo solo les había planteado la oferta, y ellos habían decidido aceptarla plenamente conscientes del riesgo que asumían y yo ignoraba. Pero no podía evitar pensar en aquellos círculos concéntricos de la boda, todos aquellos siervos vestidos de gris en la distancia de los anillos exteriores, callados y cabizbajos. No les había prometido riquezas únicamente, sino que les había abierto de golpe una senda dorada que llegaba desde el anillo más exterior hasta el rango más elevado de la nobleza, como un hada con una fruta envenenada en una mano y un sueño hecho realidad en la otra.
¿Quién podría darle la espalda a semejante oportunidad, aunque el riesgo fuese tu propia vida? Entonces me ascendió lentamente por la espalda un frío estremecedor. Fleck había estado a punto de rechazarla. Chauffeur y Tsot tuvieron miedo, pero lo hicieron. Ella sí había vacilado. No deseaba saber por qué. No quería pensar en ello. No se lo podía preguntar. Intenté convertir aquello en mi excusa, pero las manos me temblaban cada vez que trataba de abrirlas sobre las monedas de plata, que no se convertían. Al final, me puse en pie y empujé las puertas de la otra sala para abrirlas, el almacén donde Chauffeur, Tsot y Fleck estaban cargando plata en el trineo tan rápido como podían, aunque tenían apagadas de cansancio las marcadas aristas del rostro y nublado el azul gélido de los ojos, como una hoja de vidrio empañada por el aliento. Ya habían vaciado casi la mitad de la sala. Aún había una posibilidad para mí. Una oportunidad que yo había exprimido de su fuerza y su coraje. Se detuvieron para mirarme. No quería decir aquellas palabras. No quería que me importase. Si tenéis hijos, decidme cuántos, les pedí con un nudo en la garganta. Tsot y Chauffeur guardaron silencio, pero se volvieron hacia Fleck, que no me miraba a la cara. Tengo una hija, solo una, susurró, en voz muy baja, y se dio la vuelta sin pensarlo y empezó a dar paladas de nuevo. La plata se resbalaba de la hoja de la pala y tintineaba en el suelo como una espantosa lluvia metálica. Capítulo 16. No quería despertarme, pero me pareció oír que Ma me llamaba con una voz que sonaba como una campanilla, así que abrí los ojos. Los caballos tenían nieve en el lomo, y también había nieve en los huecos de la manta de pieles con la que nos había tapado Panova Mandelstam. Todos los demás se habían quedado dormidos. Pensé que quizá debería despertarlos, pero aún nevaba y hacía mucho frío, y pensé que, de todas formas, tampoco íbamos a llegar vivos al amanecer. No parecía que mereciese la pena despertarlos solo para meterles miedo. Yo también tenía miedo, pero entonces oí un sonido. Era el tintineo que me había despertado. No estaba muy lejos. Un minuto después, me obligué a salir de debajo de la manta de pieles. Hacía mucho frío, y me puse a tiritar enseguida, pero fui hacia el tintineo, y un poco más tarde supe que era un hacha, y me quedé quieto. Alguien estaba cortando leña, y no se me ocurría quién podía estar cortando leña en plena noche, en el bosque, en plena nevada, porque era algo muy extraño. Pero si estaba cortando leña con un hacha, lo más probable era que quisiese los troncos para un fuego, y si esa persona tenía un fuego y nos dejaba sentarnos junto a la hoguera, entonces no nos moriríamos. Así que seguí adelante. El tintineo sonó cada vez más fuerte hasta que vi al hombre que estaba cortando la leña, y al principio pensé que era Sergei, pero claro, por supuesto que sabía que no era Sergei, solo se parecía a él. Y entonces dije, «Sergei». Y él se dio la vuelta, y era Sergei, y corrí hacia él. Por un momento pensé que todos estábamos muertos y que esto era el cielo, como decía el cura en la iglesia cuando Pa nos llevaba, algo que solo hacía de vez en cuando, si el cura lo veía por el pueblo. Pero pensé que no tendría frío ni hambre en el cielo. Esperé que no estuviésemos en el infierno por haber matado a Pa. No, estamos vivos. Dijo Sergei. ¿De dónde sales tú? Lo cogí de la mano, lo llevé hasta el árbol grande y le mostré a todos los demás, dormidos. Pero ese es un espía, le dije señalando a Algis. Los hombres del pueblo le han dicho que tenía que contarles si os encontrábamos. Sergei se encogió de hombros después de un momento. Quería decir que, de todos modos, no podíamos dejar que Algis se congelase de frío, aunque fuese un espía, y aunque se le hubiese olvidado llenar el cubo de pienso y hubiera hecho que nos perdiésemos. Supongo que aquello era cierto. Además, si no hubiera hecho que nos perdiésemos, yo no habría encontrado a Sergei, así que a lo mejor podía dejar de estar enfadado con Algis. Despertamos a los Mandelstam y a Algis, y todos se sorprendieron mucho de ver a Sergei, y por supuesto que se alegraron, aunque Algis también tuvo miedo, pero hasta él se alegró de que hubiese un lugar caliente al que ir. Sergei se acercó a los caballos. Uno de ellos estaba muerto, y el otro no quería levantarse, pero Sergei metió los brazos debajo de las patas delanteras del animal e hizo fuerza mientras Algis tiraba de las riendas y los Mandelstam y yo ayudábamos a empujar desde abajo, y el caballo por fin se levantó. Sergei nos llevó a través del bosque, de vuelta al lugar donde estaba cortando la leña, y siguió más allá, y unas cuantas zancadas después pude ver un poco de luz de un fuego delante de nosotros. Todos aceleramos el paso cuando lo vimos, incluso el caballo. Allí había una casita con una chimenea y un cobertizo grande con un montón de paja. Sergei metió el caballo en el cobertizo, y el animal se puso a comerse la paja de inmediato.
Dentro hay avena, dijo Sergei. Entrad. Wanda estaba dentro de la casa, pero salió a abrir la puerta porque nos oyó. Panova Mandelstam hizo un ruido de alegría al verla, corrió hacia Wanda, la rodeó con los brazos y la besó en las mejillas. Noté que Wanda no sabía qué hacer, pero parecía igualmente contenta, y nos dijo: entrad, así que entramos en la casa, donde hacía mucho calor y olía muy bien, a gachas. Solo había una silla y un tronco donde sentarse, pero también había un camastro y un catre encima del horno. Le dejamos la silla a Panova Mandelstam y la pusimos junto al fuego, y Wanda la cubrió con una manta muy grande. Panova Mandelstam se sentó en el tronco, a su lado. Algis se sentó en el suelo, cerca del fuego, y se acurrucó. Wanda me dijo que me subiera encima del horno, y lo hice y me sentí muy calentito. Prepararé té, dijo Wanda, y me pregunté cómo iba a hacerlo. También me pregunté de dónde había salido aquella casa, pero sobre todo pensé en lo bueno que sería tomarse un té caliente, aunque me quedé otra vez dormido antes de que estuviese preparado. No me volví a despertar hasta que fue por la mañana temprano, oí el ruido de un roce de madera y sentí una ráfaga de aire frío en la cabeza. Me incorporé. Seguía en lo alto del horno, y Panova Mandelstam y Panov Mandelstam dormían conmigo, uno a cada lado. Wanda y Sergei estaban durmiendo en el suelo, delante del horno. El sonido era el roce de la puerta al cerrarse. Algis estaba saliendo, a la nieve. Volví a bajar la cabeza. La levanté otra vez y grité: Sergei. Pero ya era demasiado tarde. Cuando salimos fuera, Algis ya se había ido. Se había llevado el caballo. Sergei le había dado avena al animal, le había frotado las patas y le había dado agua caliente para beber, así que por la mañana se encontraba mejor. Era un caballo fuerte y grande, para tirar de un trineo, y pensé que sería veloz al ir cargado solo con Algis. Lo más probable era que el animal regresara por sí solo a su establo en el pueblo, si Algis se dejaba llevar por el caballo. Le contaría a todo el mundo dónde estábamos. Tenemos que intentar llegar a Visnia antes de que la nieve se derrita, dijo Panova Mandelstam cuando nos sentamos a la mesa. Wanda había hecho té, y ahora estaba preparando unas gachas para comérnoslas antes de marcharnos. Sergei y Panov Mandelstam habían traído varios troncos más para sentarnos. Tenemos comida y abrigo. Saldremos al camino y haremos que alguien nos lleve a la ciudad. Nadie nos delatará en el barrio judío, y hay algo de dinero en el banco. Sobornaremos a alguien para limpiar vuestros nombres, si podemos. Mi padre sabrá a quién acudir. Debo terminar el colchón antes de marcharnos, dijo Wanda. Fue a recoger la manta grande que había estado tejiendo, y entonces vi que no era una manta, sino una funda para hacer un colchón. Era muy bonita. Tenía un dibujo precioso con unas hojas. Wanda, es un trabajo maravilloso, dijo incluso Panova Mandelstam al tocarla. Deberías llevártela. Pero Wanda negó con la cabeza. Tenemos que arreglar la cama. Yo no sabía por qué, pero si ella lo decía, entonces tenía que hacerlo. Me fijé en el camastro y en la funda del colchón. Ya está casi terminada, ¿verdad? Le pregunté. Tiene el tamaño perfecto. Wanda sostuvo en alto la manta, y era del tamaño apropiado. Era más alta que ella. Cuando Wanda levantó los brazos por encima de la cabeza, la funda llegó casi hasta el suelo. La volvió a dejar, y pensé que Wanda parecía un poco asustada, aunque no sabía por qué le iba a asustar el hecho de que estuviese terminada, si eso era justo lo que ella quería. Sí, dijo Wanda. Ahora ya puedo rematarla. Wanda, dijo Panov Mandelstam muy despacio, como si quisiera hacerle una pregunta. Pero mi hermana negó con la cabeza en un gesto enfurecido, porque no quería hablar de ello, y aunque a Panov Mandelstam le encantaban las palabras, vio que Wanda no quería hablar, así que se contuvo. Está bien, Wanda, dijo Panova Mandelstam un momento después. Adelante, haz lo que tengas que hacer. Yo prepararé más gachas. Wanda cosió rápidamente dos de los lados abiertos del colchón y lo rellenó con un gran montón de lana, y luego cosió la última parte del colchón y lo puso en el camastro. Quedaba muy bonito con el colchón encima. Mientras tanto, Panov Mandelstam y yo ayudamos a Sergei a ordenar el patio y el cobertizo. Volvimos a llenar el cajón de la leña, que se había vaciado durante la noche. No sabía por qué el horno consumía tanta leña, pero ahora sí sabía por qué Sergei estaba cortando leña en el bosque en plena noche, y menos mal que lo hizo. Panova Mandelstam me pidió que le llevase un palo largo, y ella le ató un poco de paja en el extremo y barrió la casa. Las gachas estaban listas, así que nos las comimos. Salimos fuera con nuestros platos, que no eran más que unos trozos de madera que Sergei había cortado de un árbol, y los frotamos con nieve hasta que quedaron limpios.
Los dejamos en una estantería dentro de la casa. Wanda preparó otro puchero de gachas y lo dejó en las cenizas para que se hiciese, aunque ya nos marchábamos. Cerró la puerta del horno y miramos a nuestro alrededor. La casita parecía limpia y ordenada. Era casi tan grande como nuestra vieja casa, pero a mí me gustaba más. Las tablas estaban más juntas las unas de las otras, el horno era muy sólido, y el tejado tenía buenas ensambladuras. Me dio pena que nos marchásemos de allí, y pensé que a Sergei y a Wanda también les daría pena marcharse. Gracias por darnos cobijo, le dijo Wanda a la casa, como si fuera una persona. Entonces agarró el cesto y salió. Todos la seguimos fuera de la casa. Los minutos se me deslizaban entre los dedos a la par que las monedas, de una plata que se desvanecía al convertirse en oro. Estaba lo bastante próxima a las puertas como para que se oyesen ligeramente los golpes metálicos de las palas en la otra sala, unos golpes acelerados y azuzados por aquel mismo plazo fatal, pero no me consentí el acercarme a ver por dónde iban. Trabajamos toda la noche sin detenernos. Cuando la mañana comenzó a brillar en la esfera del espejo, tuve que obligarme a seguir convirtiéndolas de manera mecánica. La cabeza me dio vueltas, entre náuseas, al alzar la mirada y verlo. Aún quedaba toda una estantería por convertir, y mi primer instinto aterrorizado y sobresaltado fue el de ponerme a volcar los cofres como una loca y tratar de convertir de golpe todas las monedas. Cerré los puños y los ojos por un segundo antes de poder continuar. No me detuve a tomar ningún desayuno. Sentía un vago agradecimiento porque mi esposo no hubiese acudido a inspeccionar otra vez mis avances aquella mañana, en la medida en que podía sentirme agradecida por algo. Estaba tan dolorida como si de verdad me hubiesen apaleado, pero el pavor me mantenía en ello. No dejaba de pensar en cómo lo harían, en qué harían. Pondrían un cuchillo en manos de aquella niña pequeña y esperarían que ella sola se rajase el cuello, o la matarían ellos mismos. ¿La obligarían antes a ver morir a su madre, o sería al revés? ¿Obligarían a Fleck a hacerlo? Fuera lo que fuese, sabía que no habría clemencia, no habría espacio para la bondad. Una no podía corresponder a la bondad después de muerta. En la sala central, fui volcando los cofres uno detrás de otro y los convertí, hasta que por fin vacié el último e hice que se transformase entero en oro. Sacudí el último montón de monedas de encima del mantel y me puse en pie entre tambaleos. El azul del cielo en el espejo estaba empezando a oscurecerse con la llegada del ocaso. Quizá me quedase una hora hasta que se me agotara el tiempo. Con el mantel a rastros a mi espalda, abrí las puertas. El almacén estaba prácticamente vacío. El trineo se encontraba en la abertura del otro extremo de la sala, casi lleno de nuevo, y en la boca del túnel alcancé a ver el brillo de la plata amontonada desde la superficie de hielo hasta el techo. Fleck y Tsop estaban trabajando en el último rincón del lado más próximo al río, y Chauffeur se hallaba al otro lado. Corrí hacia ellos. Id a ayudarle. Les dije a Tsop y a Fleck. Ni siquiera se detuvieron a asentir con la cabeza. Se marcharon sin más hacia donde trabajaba Chauffeur y se unieron a él. Extendí el mantel, eché encima la plata a puñados con las manos desnudas y la convertí. Todo cuanto quedaba era un pequeño montículo, casi patético en aquel enorme espacio, apenas un resto de miel que rebañarías del borde de un tarro vacío cuando ya no te quedase nada más. Pero aquel tarro era grande, e incluso aquel pequeño resto había de ser de oro, no de plata. Ya me temblaban las manos cuando convertí las últimas monedas. Chauffeur había ido al túnel a vaciar otro cargamento, y mientras él lo hacía, Fleck y Tsop reunieron a paladas lo que quedaba del último rincón en una pila junto al río para poder cargarla con rapidez cuando Chauffeur regresara con el trineo. Dejé que se encargaran de ello y me di una vuelta por la sala, buscando el brillo de la plata en cada rincón, cualquier moneda suelta que quedara. El espejo estaba oscuro casi por completo. Los tres Starik habían vaciado la sala. Solo encontré una única moneda de plata atrapada en una pequeña cornisa que sobresalía de la pared. Oí el traqueteo de las pezuñas de los ciervos en el hielo a mi espalda cuando Chauffeur le dio la vuelta al trineo, que tan solo llevaba un pequeño montón en el fondo. Habían llenado tanto el túnel, que tuvieron que remontar la plata para que les quedara espacio donde volcar aquella última pila en el hielo. Fleck y Tsop se acercaron lentamente hacia mí. Cogí aquella última moneda y la sostuve en alto, y, entre mi índice y mi pulgar, el oro barrió la cara de la moneda en el preciso instante en que se abrieron de golpe las dos puertas grandes del almacén, y mi esposo entró en la sala. Traía una severa expresión de ira contenida en el rostro, que le desapareció de inmediato. Se detuvo boquiabierto, observando su almacén vacío. Yo temblaba de fatiga y por lo que me esperaba, pero me erguí. Ahí lo tenéis, le dije con una ronca rebeldía.
He convertido en oro todas las monedas que hay en vuestros almacenes. Volvió de golpe la cabeza para mirarme. Me esperaba que se pusiera furioso, pero parecía casi perplejo, como si no tuviese ni idea de cómo interpretar aquello, qué pensar de mí. Giró lentamente la cabeza para echar un vistazo al oro apilado dentro del túnel, a Schofer allí desinflado y sujetando la cabeza de los ciervos del trineo, a Fleck y a Tsop, que flaqueaban como unos sauces jóvenes mecidos por un fuerte viento, y, por último, otra vez a mí. Recorrió despacio la sala, me cogió la última moneda de entre los dedos, la observó y la partió por la mitad con las manos. Es entera de oro. Le solté. Sí, dijo con asombro. Lo es. Permaneció allí quieto un buen rato más antes de levantar la cabeza para salir por fin de su aturdimiento. Dejó las dos mitades de la moneda sobre la cornisa y me hizo una reverencia, rebosante de formalidad y distinción. Se ha consumado la tarea que os impuse. Os llevaré al mundo iluminado por el sol, tal y como os prometí, para que bailéis en la boda de vuestra prima. Formulad ahora vuestras preguntas, mi señora. Aquella cortesía me confundió. Había estado controlando mis emociones para batallar con él. Lo miré con asombro. No se me ocurría una sola pregunta. ¿Me da tiempo a darme un baño? Le pedí pasado un momento. Estaba hecha un verdadero desastre después de los 3 días y las 3 noches que había pasado más o menos enteros convirtiendo la plata entre tambaleos. Arreglaos a vuestra entera satisfacción. Dispondréis de tanto tiempo como requiráis, me contestó. No me pareció una respuesta, exactamente, pero si tanta certeza tenía él, no se lo iba a discutir. Preguntad 2 veces más. Miré a Fleck, a Tsop y a Schofer. Les he prometido que convertiría en oro toda la plata que tengan, a cambio de su ayuda. Ellos han aceptado y se han ofrecido como compensación. ¿Son ahora mis feudatarios? Sí, me dijo, e inclinó la cabeza ante ellos, como si no le costase lo más mínimo pensar en los 3 criados como unos nobles, así por las buenas. A los otros 3 Starig les costó un poco más. Habían empezado a agacharse para postrarse ante él, y tuvieron que parar a medio camino. Cuando Fleck volvió a erguirse, fue como si de repente se percatase de que ya habíamos terminado, de que todo se había acabado. Dio un respingo como un muñeco, se dio la vuelta y se llevó las manos a la cara con el llanto sofocado de una emoción que se encontraba en algún lugar entre el tormento y el alivio. A mí también me hubiera gustado sentarme y romper a llorar. ¿Me da tiempo ahora a convertirles la plata? Le pregunté, porque no tenía la intención de regresar allí si podía evitarlo. Eso ya lo habéis preguntado y se os ha respondido, me dijo. Volved a preguntar. Aquello era irritante, cuando, por una vez, estaba intentando gastar mis preguntas. ¿Qué significa eso? Quise saber. ¿Cómo es que da lo mismo si quiero ir a darme un baño o convertir también en oro su plata? Me miró con el ceño fruncido. Igual que vos habéis cumplido, yo cumpliré también, y no en menor grado, replicó un poco malhumorado. Si es necesario, impondré mi mano sobre el flujo del tiempo para que dispongáis de tanto como pretendáis. Y, por tanto, y arreglaos como deseéis, y cuando estéis lista para partir, nos marcharemos. Hizo una pausa para echar otro vistazo más al almacén mientras yo cavilaba lentamente sobre lo que acababa de decir. ¿Podríais llevarme allí a tiempo, entonces, pasar a lo que pasase? Reventé un poco tarde, porque se lo dije a una puerta ya vacía, una puerta a la que aquello le importaba tanto como al rey, supongo. Lanzaba una mirada fulminante a aquel espacio que antes ocupaba el rey, cuando intervino Tsop con una cierta timidez. No podría haberlo hecho. ¿Qué? Exclamé. Tsop desplazó la mano en un gesto hacia la sala. Habéis logrado una gran obra, así que él puede hacer otra a cambio, pero la magia más elevada siempre tiene un precio. ¿Por qué es una gran obra que hayamos metido en un túnel más de la mitad de su tesoro? Le pregunté exasperada. Os desafiaron más allá de los límites de lo posible, y hallasteis la manera de hacerlo realidad, explicó Tsop. Repuse, y caí en la cuenta. Me has respondido. 2 veces. Ahora soy vuestra feudataria, dadivosa, me dijo con un tono que parecía de sorpresa. No tenéis que negociar conmigo. Entonces, ¿ahora responderéis a mis preguntas? Pedí tratando de comprender, y los 3 asintieron. Y, sin embargo, no se me ocurría nada que preguntar. Más bien, tenía una gran cantidad de preguntas que deseaba formular, pero me parecía desaconsejable hacerlo en voz alta, incluso en aquellas circunstancias. ¿Cómo se mata a un rey Starig? ¿Qué magia tiene? ¿Vencerá él si se enfrenta a un demonio? Lo que dije, en cambio, fue: bueno, pues si dispongo de todo el tiempo del mundo, ahora quiero darme un baño.
Y después os convertiré en oro toda la plata que tengáis, antes de marcharme. Yo misma escribí las cartas al príncipe Ulrich y al príncipe Casimir, pero Mirnatius las firmó, e incluso me llevó de mala gana a su mesa para cenar, después de ciertos preparativos. Ya os pusisteis eso hace 2 días, me dijo Mirnatius, cortante, cuando salí del vestidor, y por un momento se me detuvo el corazón. Pensé que por fin se había fijado en mis joyas Starik, pero entonces me percaté de que se estaba quejando de mi vestido de color gris pálido, la obra más fina de todas las mujeres de mi madrastra, que, en efecto, pretendía lucir de nuevo sin haberme parado siquiera a pensarlo. Ni las archiduquesas eran lo bastante ricas como para tener un vestido distinto para cada día. Sin embargo, estaba claro que él insistía en ponerse un atuendo completamente nuevo un día tras otro, una extravagancia tan indignante que, sin duda ninguna, tenía que haber estado sirviéndose de la magia con sus consejeros tan solo para evitar que aullasen cada vez que le echaban un vistazo a sus cuentas. Y, al parecer, ahora pretendía que yo hiciese lo mismo. Y vos deberíais saber más sobre vuestros impuestos, le dije mientras él rebuscaba mal encarado en el baúl de mi ajuar con la evidente intención de comprobar por sí mismo que solo, tenía 3 vestidos apropiados y que todos ellos tenían ya demasiado uso para resultar aceptables para su zarina. Se irguió, me fulminó con la mirada y, de repente, me puso las manos sobre los hombros. Debajo de ellas, mi vestido comenzó a desplegarse en un terciopelo verde y un brocado azul como una mariposa de colores chillones que se abre paso a través del capullo gris, con unas mangas colgantes que se extendieron hasta el suelo con el fuerte golpe de unas borlas de plata. Él también iba vestido de un azul pálido, con una capa de forro verde oscuro, así que íbamos a juego como pareja cuando bajamos con la corte. Él aún distaba mucho de contentarse con mi apariencia. Al menos tienes bonito el pelo, mustió descontento al fijarse en la parte de atrás de mi cabeza, y el complejo diseño de mi trenzado. Obviamente esperaba que se burlasen de él por su elección. Yo llevaba sin pisar Corón 4 años, pero había oído los suficientes refunfuños en la mesa de mi padre para saber lo que me podía esperar. Mirnatius había modelado la corte a su imagen y semejanza, tanto como había podido. Por supuesto que muchos de los nobles más poderosos de Litvas seguían teniendo casa en la ciudad, y esos eran los más importantes, pero el resto, los cortesanos y adláteres que allí había y a los que el zar toleraba, eran todos ellos la personificación de la belleza y el esplendor. La mitad de las mujeres llevaba los hombros y el cuello al descubierto a pesar del palmo y medio de nieve que había en los alféizares de las ventanas, y todos los hombres lucían sedas y terciopelos tan poco prácticos para cabalgar como los del propio Mirnatius, pero sin la ayuda de la magia para mantenerlos impolutos o para cambiarse cada 2 por 3. Se miraban los unos a los otros como lobos hambrientos en busca de algún desliz. Qué lástima me habría dado la joven que Mirnatius hubiese elegido para arrojarla delante de ellos, por muy bella que hubiera sido. Sin embargo, se volvieron menos sentenciosos gracias al hechizo de la plata de los Starik. Cuando hicimos nuestra entrada, me miraron de arriba abajo con los ojos entornados desde todos los rincones de la sala, al principio con sonrisas de suficiencia, pero me volvieron a mirar con una expresión de desconcierto, se les fue el santo al cielo y perdieron el hilo de la cortesía de sus conversaciones. Algunos de los hombres me miraban como auténticos dragones, codiciosos, y no dejaban de mirarme ni cuando se dirigían al mismísimo Mirnatius. Después del cuarto que se tropezó al bajar del estrado del trono por no quitarme la mirada de encima, el propio Mirnatius fue quien se volvió para mirarme con cara de perplejidad. ¿Estáis hechizándolos?, me preguntó durante un breve intervalo entre las cortesías. 2 jóvenes nobles imberbes del mismo rango mantenían una acalorada discusión con el heraldo acerca de a cuál de los dos se me debía presentar primero. No tenía un particular interés en que Mirnatius pensara en qué podría estar utilizando para hacerme parecer más hermosa. Me incliné hacia él con aire conspiratorio. Mi madre poseía la suficiente magia como para hacerme 3 bendiciones antes de morir, le dije, e instintivamente él se inclinó para escuchar. La primera fue la del ingenio. La segunda, la belleza, y la tercera, que los necios no fueran capaces de reconocer ninguna de las 2. Se sonrojó. Mi corte está llena de necios, me contestó. Así que parece que vuestra madre lo hizo todo al revés. Me encogí de hombros. Bien, aunque los estuviera hechizando, está claro que no sería más de lo que vos mismo hacéis. Las brujas siempre pierden su apariencia al final, ¿verdad? Cuando su poder comienza a menguar. Yo siempre he pensado que ese era su verdadero aspecto, y que se limitaban a ocultarlo con hechizos. Se le agrandaron los ojos. Yo no estoy ocultando nada.
dijo, pero cuando creyó que yo miraba para otro lado, se tocó la cara de forma subrepticia con las yemas de los dedos, como si temiese que hubiera un horrendo troll en algún lugar bajo la máscara de su belleza. De cualquier manera, aquello lo distrajo. ¿Cuáles de estos hombres son de vuestra parentela? Le pregunté para mantenerlo distraído, y él me señaló irritado a una media docena de primos. En su mayor parte tenían la impronta del difunto zar. Corpulentos, de barba tupida y botas sucias, con aire de que los hubiesen obligado a lucir de mala gana su elegancia cortesana. Todos eran más mayores que Mirnatius, por supuesto. Él era el hijo de la segunda esposa de su padre. Pero había uno que hacía mohines, un joven bastante imponente que se encontraba de pie junto a la tía de Mirnatius, una anciana que lucía un generoso brocado y dormitaba junto al fuego. Saltaba a la vista que era el hijo mimado de su vejez, y aun cuando su belleza no llegase a la altura de la de Mirnatius, al menos había tomado como modelo a su primo el zar en lo referente al atuendo, y era un joven alto y de anchas espaldas. ¿Está casado? Ilias. No tengo la más remota idea, dijo Mirnatius, aunque, para reconocerle algún mérito, se levantó y me llevó a presentarme a su tía, que subsanó de inmediato nuestra falta de conocimientos. ¿Quién es vuestro padre? Me preguntó levantando la voz. Erdivilas, ¿qué? Ah, sí, el duque de Visnia. Al decir aquello me miró con cierta sospecha, ¿cómo, ni siquiera un archiduque? Pero tras valorarlo un instante hizo un gesto negativo con la cabeza y le dijo a Mirnatius. Bien está, bien está. Ya era hora de que os casarais. Quizás sea este de aquí el siguiente en darle a su anciana madre la alegría de un casamiento, añadió, y le dio al molesto Ilias un empujoncito con los nudillos enjollados. Ilias se inclinó sobre mi mano con una notable frialdad a pesar de mi plata, lo cual quedó explicado de forma obvia cuando, acto seguido, miró a Mirnatius. El zar mostraba un mayor interés en hacer un examen crítico de las amplias piezas del abrigo de Ilias, bordadas con dos pavos reales de ojos brillantes y minúsculos. Un bonito diseño, le dijo a su primo, que resplandeció de agradecimiento y me lanzó otra mirada cargada de unos violentos y miserables celos. Al menos, os será leal a vos, le dije a Mirnatius cuando regresamos a nuestros asientos. Aquello no me servía a mí como recomendación, pero la mirada perspicaz de su madre sí lo era. Todo noble de verdaderos caudales se detenía a presentarle sus respetos, y la mitad de los primos que había señalado Mirnatius eran sus hijos. Ver caer a Mirnatius podría entristecer a Ilias, pero a ella le alegraría muchísimo ver a su amado hijo en la cama de Basilia por poco que a él le gustase estar allí, y pensé que la anciana aceptaría bien el ascenso de su hijo como compensación por la caída de su sobrino. ¿Por qué os imagináis tal cosa? Dijo Mirnatius con amargura. Aquí, la lealtad no le dura a nadie ni 5 minutos más de lo que dictan sus propios intereses. Él sí tiene interés, le repliqué con sequedad. Pensé que podría ofenderse, pero se limitó a elevar la mirada al techo en un gesto de impaciencia. Todo el mundo tiene interés en eso, se burló. Me sonó extraño, y pasado un instante me percaté de que ya había oído lo mismo muchas veces, pero siempre de labios de una mujer, y más a menudo de una sirvienta. A dos de las criadas más jóvenes que charlaban mientras limpiaban la plata del armario junto a la escalera de atrás, que era para mí el camino más rápido para llegar al ático, o a otra carabina que conversaba con Magreta en un baile, a la madre de otra joven más guapa cuyo padre era menos poderoso. Había en ello un resentimiento que no encajaba con su corona. Como si sintiera sobre sí el peso de las miradas hambrientas y le diese la sensación de que debía ser cauteloso. No obstante, a su madre la habían ejecutado por brujería cuando él todavía era pequeño, y por aquel entonces aún seguía vivo su hermano, un joven prometedor a los ojos de la corte. Yo tenía un vago recuerdo de él, mucho más del estilo de aquellos hombres tan corpulentos repartidos ahora por el salón. Después de aquello, Mirnatius habría sido un descarte de la corte, el hijo excesivamente guapo de una bruja ajusticiada, hasta que una oportuna y devastadora fiebre se llevó tanto a su padre como a su hermano de la noche a la mañana y lo convirtió a él en zar. Quizá tuviese Mirnatius más motivos que la simple codicia para hacer su pacto y entregarse a sí mismo a cambio de su corona. De ser así, podía sentir algo de compasión por él, al fin y al cabo, pero solo un poco. Su propio padre, su hermano también y el archiduque Dmitir. El demonio no se los había llevado como un mero refrigerio. Mirnatius había negociado de manera intencionada su muerte, su corona y su comodidad. Y lo había negociado con todas esas personas anónimas con las que había alimentado al demonio durante los años transcurridos desde que él permitiese que se le metiera por la garganta y se acomodara en sus entrañas.
Tuve la fría certeza de que yo no era el primer bocado que le ofrecía a aquella criatura abrasadora de la chimenea, con su lloriqueo sobre su insaciable sed y su insaciable hambre. Me levanté de la silla mientras el baile aún continuaba. Con el cielo encapotado, no podía saber el momento exacto en que llegaba la puesta de sol. No quería convertirme en otro de aquellos bocados, y aún no contaba con el acuerdo del demonio, aunque Mirnatius sí hubiera accedido al plan. No confiaba en ninguno de los dos en particular. Tengo la intención de marcharme y ver al personal de la casa antes de acostarme, a menos que vos pretendáis encerrarme una vez más en vuestra alcoba, le dije, e hice que sonase como si estuviera hablando de un capricho infantil. Sí, muy bien, concedió escueto y distraído con su copa de vino. Miraba más allá de mí, por las poco prácticas ventanas de su salón de baile. Los copos de nieve se mecían al caer con suavidad y se perdían de vista para unirse al suelo blanco y helado. En las cocinas, me acerqué a unos criados un tanto perplejos pero obedientes y les di la orden de que me preparasen una cesta de comida. Me la llevé de regreso a los salones protocolarios y encontré uno que estaba vacío, con una arpa solitaria entre divanes de terciopelo que aguardaban para la ocasión. En el espejo de marco dorado de la pared, vi el murete bajo del huerto y los árboles oscuros de detrás, el mismo lugar del que me había marchado, y lo atravesé hacia la pequeña cabaña del bosque con la pesada cesta colgada del brazo. No nevaba, al menos en aquel preciso instante, pero sí había caído la nieve desde que me marché, allí lo mismo que en Litvas. Ya ascendía por los laterales de la casa. Mis solitarias pisadas crujían sobre una gruesa capa de hielo endurecida por encima de los montículos de nieve que había acumulado el viento. Me detuve en el patio vacío al borde del crepúsculo, donde este partía la casa por la mitad, y cogí por impulso un trozo de pan de la cesta y lo desmigué sobre la nieve. Quizá hubiera algún ser vivo por allí, y no me pareció que fueran a encontrar mucho más de comer que las ardillas de Litvas. Margreta estaba durmiendo cuando entré, ensombrecidas las profundas arrugas de su anciano rostro y los mechones de plata de su cabello. Por una vez, sus manos descansaban sobre su regazo, como si alguien le hubiese quitado su labor de punto. El fuego ardía muy bajo, pero el cajón de leña estaba aún lleno, por lo menos. Fui a echar otro tronco y a remover la lumbre cuando Margreta masculló. Aún está oscuro. Volved a dormir, Irinushka, igual que me decía cuando era pequeña y me despertaba demasiado pronto por la mañana y quería salir de la cama. Entonces se despertó, me riñó para apartarme del fuego e insistió en poner agua a hervir para hacer té y cortar un poco de queso y de jamón. Nunca le gustó que me arrimase demasiado al fuego, o que tuviera la posibilidad de cortarme con un cuchillo. Dormité otra vez en el camastro durante las horas de oscuridad, observando cómo se movían las agujas de punto de Margreta a la luz del fuego, igual que solía hacer de pequeña en aquel cuartito en el que crecí, cerca de lo más alto de la casa. Gélido en invierno, sofocante en verano. El frío del reino de los Starik se filtraba en la cabaña igual que en la casa de mi padre, donde se deslizaba como un cuchillo por los alféizares de las ventanas y bajo los aleros. Aún así, prefería esta casita al palacio del zar. Capítulo 17. Mi amada zarina se volvió a esfumar después de la cena, en algún lugar entre las cocinas y mi alcoba. A estas alturas, ya nada me sorprendía. Tampoco puse objeción ninguna. Tras varios e ininterrumpidos años de sermonearme acerca de la importancia de escoger bien a mi prometida y de tantos y tan tediosos factores que hay que tener en consideración, todos esos zotes carcamales de mi consejo han venido desesperados a felicitarme por haberme encadenado a una cría que no tiene ni pizca de la dote ni del valor político en que tanto insistían ellos, lo cual ya ha sido bien irritante, pero resulta que los zotes jóvenes de mi corte también han venido a la desesperada a felicitarme por la deslumbrante belleza de esa flacucha, pálida y apocada que tengo por recién casada esposa. Hasta el más solvente de mis cínicos, Lord Reinaul, por quien habría apostado 1.000.000 de piezas de oro con toda mi confianza porque encontraría algún insulto despiadado que poder decir de cualquier recién casada que presentase con esa magnífica cortesía que él se gasta, por supuesto, se ha acercado a mi trono a última hora y me ha alabado con toda naturalidad la elección tan inteligente e inesperada que he hecho, y después ha mirado alrededor del salón y me ha preguntado dónde se había metido, y lo ha hecho con un tono tan ingenioso de desinterés que me he percatado con enorme indignación de que tenía un apasionado interés en volver a verla un rato más. Eso bastó para hacer que me preguntase si mi esposa me habría estado diciendo la verdad sobre aquel encantamiento de su madre.
Hacer que los necios sean ciegos a su belleza parecería más bien una maldición antes que una bendición, dada la cantidad de necios que existe entre la nobleza, pero, tal y como tenía yo sobrados motivos para saber, tampoco se debía confiar necesariamente en que una madre te conceda semejantes bendiciones, digan lo que digan los cantares y poemas al respecto. O quizá anduviese yo en lo cierto, y la bendición fuese la opuesta. Pero mi tía Felixja, quien a buen seguro no era una necia, me resultó imposible enredarla a ella sin hacer uso de una cantidad verdaderamente grande de mis poderes, obligó a su hijo Ilias a ayudarla a venir tambaleándose hacia mí antes de marcharse y me dijo con aire resignado. Pues bien, os habéis casado tal y como lo hace la mayoría de los hombres, con una cara bonita, así que haced que haya valido la pena y encargaos de que se celebre un bautizo antes de que haya pasado otro año más. Y todo esto mientras Ilias, que ha estado haciendo cuanto ha podido con tal de ingeniárselas para meterse en mi cama incluso antes de haber decidido qué deseaba hacer una vez llegase allí, resulta indescriptible la cantidad de poesía espantosa a la que me ha sometido, se quedó mirando como si estuviese a punto de echarse a llorar. Me daban deseos de ponerme en pie y gritarles a todos que mi esposa no solo no era de una divina belleza, sino que su fealdad no resultaba ni siquiera interesante, que su conversación consistía por entero en insultos, advertencias alarmantes y unas tediosas lecciones que yo no alcanzaba siquiera a ignorar, y ellos no eran sino unos inmensos idiotas por imaginar concebible en mí el mal gusto de enamorarme de semejante bruja plomiza, fastidiosa y cari acontecida. El único motivo por el que no cedía a la tentación fue que me habría visto en la embarazosa necesidad de explicar por qué me había casado con ella. Porque me lo dijo un demonio no es una razón que se acepte por lo general, aunque lleves una corona en la cabeza. Y yo mismo habría puesto más objeciones de haber sabido dónde me metía. En circunstancias normales, cuando mi buen amigo quiere un bocado, no suele durar mucho. Yo me tapo la nariz y me zambullo de cabeza hasta que cesan los gritos, después oculto las cosas y, en ocasiones, envío una bolsa como compensación al domicilio pertinente. He tenido unas palabras con él al respecto de llevarse a personas que resulten un tanto incómodas, como nobles o padres de niños pequeños, y, de mala gana, algún efecto han tenido, pero se debe únicamente a que no es muy selectivo. Esto, a menos que yo cometa la estupidez de ofrecerle una sonrisa de aliento a alguna sirvienta o a un lacayo apuesto, a una plena luz del día, en cuyo caso tengo la certeza de que unas noches más tarde me toparé en la cama con la mirada perdida de su cadáver.